Le dan su medicina a Latinus, Norma Piña y los prianistas. Para el financiamiento de este canal, pero que hay irregularidades en este financiamiento, porque recordemos también lo que ha hecho el Poder Judicial respecto a este caso, que liberó las cuentas, ¿verdad? Como en otros casos. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a miércoles 3 de julio del 2024. Latinus y los prianistas no esperaron las tremendas respuestas que dio Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. No se guardó nada sobre este canal donde trabaja Loret de Mola y donde se defiende a la oposición junto al Poder Judicial. Latinus está siendo investigado por la UIF por irregularidades en su cuenta. La presidenta aprovechó para darle su medicina a los adversarios de la 4T. No lo vieron venir. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Mi primera pregunta tiene que ver con lo que acaba de mencionar en la mañanera el titular de la UIF, Pablo Gómez, con respecto a Genaro García Luna y Loret de Mola. Se ha mencionado que usted nos comente cómo es que ve estos señalamientos de que el gobierno del presidente pues está planteando un tema de represalias en contra de estos grupos. ¿Y qué opina usted de la justicia? Porque al final de cuentas usted viene de un proyecto de izquierda y conoce qué es la persecución política. Entonces, ¿cuál es la diferenciación entre tomar una represalia, son las acusaciones que están haciendo, y hacer justicia en México? Porque bueno, pues el caso de Genaro García Luna es un tema de justicia y lo de Loret de Mola me parece que también, pero quisiera saber qué opina. Sí. Bueno, entiendo que es a Latinus más que al periodista Loret de Mola, ¿no? La UIF tiene una función que es en este y otros casos donde encuentre irregularidades, hacer la investigación y presentarlo a la Fiscalía General de la República. Quien tiene que evaluar si constituye un delito de algún tipo, pues es la propia Fiscalía, no es la UIF. Lo que encuentra la UIF, por lo que explica Pablo Gómez, es que en el primer caso se utiliza financiamiento de la venta de medicamentos o de servicios relacionados con la salud para el financiamiento de este canal, pero que hay irregularidades en este financiamiento, porque no es un asunto de que tengan contratos, pues si fuera una empresa tiene derecho a tener sus contratos, sino de que encuentre irregularidades en el transcurso de las cuentas. Entonces, pues es lo que encontró la UIF y ya la Fiscalía tendrá que determinar si hay un delito y si lo encuentra, presentarlo ante un juez para que dicte en todo caso una sentencia. Entonces, pues es la investigación que ha hecho la UIF. Entonces, no es un asunto político, es un asunto, pues sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas, no solo de una, de varias empresas. Y en el caso de García Luna, pues en ese caso pues García Luna ya está en Estados Unidos siendo juzgado. Y además la UIF pues está encontrando irregularidades también con cuentas vinculadas no solamente con él, sino con su familia. Recordemos también lo que ha hecho el Poder Judicial respecto a este caso, que liberó las cuentas, ¿verdad? Como en otros casos en donde hay constitución de delito y el juez o la juez o la propia Suprema Corte determina que no hay delito que perseguir y libera las cuentas, ni siquiera permite el que se mantengan, ¿cómo se llama, Ernestina? Cuando evitas que una cuenta sea usada,
se congela la cuenta, que esa atribución sí la tiene la UIF. Pero no tiene nada que ver con un asunto político. Es decir, si no hubiera estos malos manejos, pues no habría nada de problema. En el caso, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó a la presidencia, se comprometió a que no iba a haber persecución de los expresidentes, por ejemplo. ¿En el caso de usted es lo mismo? Ya se puso a votación. En el caso de... La mayoría dijo que sí deberían ser juzgados, pero no alcanzó la cantidad de votos como establece la Constitución para que hubiera un juicio. Entonces ya lo dejaríamos ahí. Sí, adelante. Siguiente pregunta. ¿Cómo valora que funcionarios como Jesús Ramírez Cuevas y Genaro Villamil hayan tomado información de esta que tiene la RIF, la hayan difundido violando el secreto bancario al dar las cuentas, los ingresos que han tenido algunos personajes como y otros que laboran en Latinos? Esto se repetiría también en su administración. No considero que hayan violado ningún secreto. Hay información que se ha difundido en las mañaneras del presidente y es la información que ellos han usado en sus cuentas. El asunto de fondo es, ¿hay lavado de dinero o no? En Latinos. Y lo que encuentra la UIF es que sí hay irregularidades en el manejo de las cuentas de Latinos. La Fiscalía tendrá que determinar si eso constituye suficiente para abrir una carpeta de investigación y presentarlo ante un juez. Pero el asunto que se tiene que responder no es lo que tú comentas, sino el asunto que se tiene que responder es esas cuentas. Hablaron de una especie de, no sé si en Delaware o donde dijeron que había una especie de paraíso fiscal. Entonces pues hay que explicar. Si no hay nada que tenga problema, pues Latinos tiene la obligación de explicarlo, ¿no? Siguiente pregunta de Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias. Acá, doctora, buenas tardes. Preguntarle, expensas de leer la exposición de motivos de las iniciativas que nos acaba de mandar, ¿cuál es la razón principal para el tema de la no reelección? No funcionó, por ejemplo, para senadores esta fue la única ocasión en que se van a poder reelegir, pero entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué regresar? Para que me dé su opinión. A ver, en el primer caso, es una reforma que decidió, no fue Calderón, no fue Peña, fue Calderón, ¿verdad? Que no estaba sustentada en una demanda del pueblo ciudadana de que hubiera reelección. El pueblo de México no quiere la reelección. Y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña. Pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección. Entonces, sencillamente retomar lo que históricamente fue. Hay diputados que participan en una legislatura, después dejan su legislatura y tienen la posibilidad de en otra ocasión volver a competir. El asunto es la reelección directa. Y ahí la gran mayoría del pueblo de México no está de acuerdo con ello. Y entre otras cosas porque funcionó durante muchos años así, la gente no quiere la reelección. Entonces sencillamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando la Constitución a su redacción original. ¿Funcionaba también como cuotas dentro de los partidos? Pues aparte está la reforma electoral, que ya vendrá después. Nosotros planteamos 6 reformas originales a discutirse. Entre la de y mujeres, pues están todas las reformas sociales también que plantea el presidente, que se incluyen en la Constitución los programas de bienestar que existen ahora. Ya habrá tiempo después para las otras reformas que fueron presentadas. Pero el pueblo de México no le gusta la reelección.
Hola, buenas tardes, doctora. Preguntarle si considera que fue correcta la petición de renuncia que realizó Yasmina Esquivel a la ministra presidenta, y en ese mismo sentido, si es necesaria la renuncia de la ministra, si considera que ha hecho un buen trabajo, si su desempeño forma parte de la reforma. No creo que en particular esté evaluación la presidenta de la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en sí. Por eso es el planteamiento de la reforma al Poder Judicial. Ayer lo dije, más allá de la renuncia o no, el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país. Y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia. Ni es pareja para todas y para todos, y también han cometido abusos sobre otros poderes, como el caso de la ley eléctrica, donde solo fueron 2 ministros que echaron para atrás la ley eléctrica, o casos en donde liberan a delincuentes que claramente afectan la seguridad y la paz de las mexicanas y los mexicanos, o casos como el que mencionamos ayer, donde invaden facultades, esa era la palabra, invaden facultades del legislativo, invaden facultades del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, por eso es esta reforma que tiene que ver con cómo se eligen, pero también una nueva constitución del Poder Judicial, en donde el Consejo de la Judicatura cambie a 2 figuras distintas, una administrativa y otra que sea realmente un tribunal que pueda sancionar a los jueces. ¿El trabajo de la ministra presidenta es correcto o por qué pedir este alejamiento? Pues lo pidió una ministra, ¿no? Ustedes saben pues cuál es nuestra posición. No está actuando correctamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está invadiendo facultades de otros poderes y no está vigilando la construcción de la paz y la seguridad en el país, liberando delincuentes. Y ya por último, en ese mismo sentido, ayer igual mencionaba el presupuesto para la consulta popular en caso de que sea aprobada, mencionaba aproximadamente 7,000 millones de pesos. Preguntarle si está de acuerdo con la propuesta de Ricardo Monreal sobre que se utilice el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial y si este reajuste podría causarle problemas al organismo. Yo creo que tiene que opinar. Entiendo que sacó un tuit o bueno, una publicación en X, el INE, donde dice que tienen que hacer los cálculos. Pues vamos a dejarle al INE que nos diga cuánto costaría a partir pues de la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Entonces, Gracias. el monto que planteamos fue porque en otras ocasiones se habían planteado estos montos, pero vamos a dejar a que el INE pues especifique cuánto significaría esta elección, porque es una elección. Siguiente pregunta de Mara Rivera de Enfoque Noticias. Gracias, buenas tardes, doctora. Yo quisiera preguntarle respecto a este plazo que se tiene para presentar el paquete económico del próximo año hasta el 15 de noviembre. ¿Sí cree usted que se está discutiendo y se está viendo que no tenga sobresaltos, que sea una transición ordenada, considerando, bueno, por una parte que indicadores como en el INEGI del consumo privado ya reportan una caída, la primera después de 3 meses consecutivos de disminución de 0.7, 0.9%, 0.7%, que también se sigue esta volatilidad en el tipo de cambio, incluso en los gastos parciales o que tiene el mismo presupuesto, por ejemplo, los programas sociales, pensiones, toda esta parte inercial del gasto, representan más o menos medio punto porcentual, estamos hablando de 180,000 millones de pesos, en fin, son recursos que se dice no son suficientes, son compromisos que ya están en el presupuesto. ¿Usted creería o garantizaría que hubiera una transición, pues le digo, sin sobresaltos, ordenada? Primero, la economía mexicana está bien, está fuerte, está sólida. No hay un problema en la economía que pudiera generar incertidumbres.
no existe. La economía mexicana está sólida y sigue habiendo muchísima inversión extranjera directa en el país y hemos recibido muchísimos empresarios internacionales con el deseo de seguir invirtiendo, además de la solidez del mercado interno, que es muy importante. Estamos ya trabajando en el presupuesto del 2025. Tiene la característica de un déficit de 3 a 3.5%, el ideal es 3%. Tiene la característica de garantizar todos los programas de bienestar con al menos su inflación y si se puede un poco más, todos los que existen ahora. Incluye ya las becas para niñas o adolescentes de secundaria, el 1,000,000 de mujeres de 60 a 64, el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, de todo lo que significa los derechos del pueblo, y todavía hay un presupuesto importante para inversión pública y para vivienda. Es decir, además del presupuesto de vivienda, como lo dije el Día de los Jóvenes, del Infonavit, que es recurso del Infonavit, además va a haber un recurso destinado a vivienda popular en la SEDATU. Y además vamos a continuar con la construcción de trenes y de otras obras de infraestructura. Sí alcanza. Lo estamos haciendo de manera muy responsable. No hay ningún problema en aumentar déficit, aumentar deuda, no se está considerando. Incluso está considerando también este 6% que se habla del déficit que recibiría usted, o sea, aún cuando... Sí, vamos a ver cómo cierra el actual gobierno, porque sé que ya están cerrando en algunas áreas, algo hemos platicado con el presidente en esta transición, pero no formalmente, pero vamos a ver cómo cierra el gobierno federal este año, y el próximo año también va a ser un presupuesto responsable. Y por último, doctora, si nos pudiera compartir cuál fue la razón o si ocurrió o no el hecho de que no quiso usted atender o recibir a Claudio X González, al padre, ahora que estuvo en el presidente intercontinental con el CCE. ¿Sí es cierto que no quiso recibirlo o cuál fue la razón? No me dijeron exactamente quién me estaba esperando o si había otra reunión. En algún momento me hicieron el planteamiento de que pudiera haber otra reunión y les dije, no, pues es la reunión, el equipo pues que me ayuda, es la reunión principal, pero no me especificaron quién estaba esperando en otra reunión. Porque se supone que Juan Ramón de la Fuente fue quien le dio la noticia a él de que no sería recibido. Entonces, ¿usted nunca se fue? O sea, lo que yo sí planteé es que fuera una sola reunión, que íbamos a una reunión pública, que no era necesaria una reunión privada. Me he reunido con el Consejo Mexicano de Negocios, me he reunido en la campaña, ¿no? Principalmente, con las cámaras principales, con el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, esta reunión grande que hubo, pues la idea es que era una sola reunión, y si es necesario reunirnos con los empresarios, en cualquiera de sus cámaras, a través del Consejo Coordinador Empresarial, pues lo seguiremos haciendo, el diálogo siempre estará abierto. Pero en esa ocasión lo que planteé es que era pues una sola reunión. Última pregunta de Judith Sánchez de Perspectiva MX. Gracias, doctora. Buenas tardes. Preguntarle si usted va a seguir con este programa de descentralización de dependencias federales como lo planteó el presidente. Digo, a unos meses de que concluya su sexenio, solamente se pudieron salir 3 dependencias de lo que es el centro del país. Preguntarle si usted continuará con ese programa. Lo vamos a revisar, todavía no lo tenemos determinado. En el caso del presidente López Obrador, pues entre otros temas vino la pandemia y eso también pues limitó algunos programas. Entonces lo estamos revisando, todavía no. O sea, si lo ve viable. Lo estamos revisando. En otro tema, doctor, en estos momentos se están reuniendo en Palacio Nacional los padres de los 43 estudiantes con el presidente. Algunas declaraciones de estos padres dicen que, bueno, de alguna forma no les preocupa que ya estemos en la antesala de la conclusión del sexenio,
porque pues el tema no quedará a la deriva y están esperando una confirmación para una reunión con usted. ¿Tiene alguna fecha prevista para hacer este encuentro? Sí, lo van a ver en la reunión de hoy con el presidente. Ahí yo dije que mi agenda estaba disponible y que a partir de lo que platicaran con el presidente y los familiares, que se determinara el día. Así es, familia de Nota del Cambio. Latinus está metido en un problema y está perdiendo la poca credibilidad que tenía. Siempre estuvo con el PRI y PAN. Juntos querían tirar este gobierno que está al servicio de las mayorías. Ahora ni piña podrá detener esta transformación, la cual solo afecta a los que se creen dueños de México. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.